los avivamientos son provocados por tu Espíritu Santo. Usted es un avivamiento provocado por el Espíritu Santo. La tierra ya surgió un avivamiento, un reordenamiento a través del Espíritu Santo. Nada puede operar sin la intervención del Espíritu Santo. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Oiga eso, desordenada y vacía. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que la tierra esté desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Y el Señor me decía, lo que pasa, me dijo, que falta una palabra. Falta que suelte una palabra para que el Espíritu Santo intervenga los deseos de mi corazón. Así que tú tienes que provocar, sacarle una palabra a Dios para que el Espíritu Santo escuche esa palabra y pueda el Espíritu Santo hacer los deseos del corazón de Dios para tu vida. Por eso hay que buscarlo y hay que anhelarlo. Entonces yo decía, Señor, y es cierto, porque todos nosotros venimos del mundo. Hubo una intervención de parte del Espíritu Santo. Por eso lo malo que el diablo tenía planificado para tu vida no sucedió. Dije, no sucedió. ¿Por qué? Porque intervino el poder del Espíritu Santo en tu vida. Muchos te maldijeron, muchos desearon tu muerte, muchos desearon tu fracaso. Pero ¿sabes por qué no sucedió? Porque intervino el Espíritu Santo. El enemigo dice que tenía un acta escrita en contra de nosotros, pero no sucedió ni va a suceder, porque Jesús la canceló con la intervención del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo es una iglesia sobrenatural. Le servimos a un Dios que opera en lo sobrenatural. Tenemos un Dios que tiene manifestaciones sobrenaturales, inexplicables a la lógica humana. Como le decía, usted es un avivamiento de parte de Dios. Dios ya lo cambió, lo restauró y el proceso suyo sigue aún, porque la perfección la llegaremos a tener cuando venga Jesucristo en su segunda venida. O si usted se va antes del tiempo, o nos vamos del tiempo. Pero media vez estemos aquí en la tierra, estamos bajo un proceso de parte del Espíritu Santo. Y yo quiero llevarlo al libro de Hechos, capítulo 10, verso 38, para que usted vea que nada sucede sin la intervención del Espíritu Santo. Dice así la Biblia en Hechos 10, capítulo 38. Como Dios ungió con el poder, con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo fue la forma o cómo es la forma que Dios estaba con Jesús? A través del Espíritu Santo. Nos podemos dar cuenta que era necesario que Jesús padeciera lo que padeció. Era necesario que Jesús se fuera y que dejara esta tierra para que el Espíritu Santo que operaba en él opere en ti, opere en ti, opere en ti. Y todos los que estamos aquí podemos operar en el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: me es necesario que me vaya, porque el Espíritu que está sobre mí y dentro de mí va a operar en ti. Cosas mayores harán en mi nombre. Por eso es necesario que yo me vaya. A su nombre. Es necesario que yo me vaya. Porque si Jesús no se fuera, el Espíritu Santo no podía operar en nosotros. Entonces Jesús lo declaró. Él estaba deseando ese momento, aunque él sabía que la muerte que iba a tener no la deseaba de esa forma. Pero él sabía que la función, el propósito de Dios era que él recibiera primero el Espíritu Santo para luego dejárnoslo a nosotros y repartírnoslo a nosotros, para que pudiéramos operar en el poder del Espíritu Santo. Ahora, a mí me llama mucho la atención en Hechos capítulo 8, verso 4 al 8. Quiero hablar de Felipe. Felipe era un hombre que era diácono, que estaba en Samaria. Él fue a Samaria, y Samaria, dice la Biblia, que estaba poseída.
estaba controlada por brujería, hechicería, santería, por magia, por operaciones demoníacas. Escuche eso. Y así está el mundo, porque el mundo opera de esa manera. Entonces dice la Biblia que Samaria estaba poseída. El pueblo de Samaria pudo cambiar, oiga, pudo cambiar esa región a través de la intervención del Espíritu Santo. Eso quiere decir que donde yo esté y esté el Espíritu Santo, todo va a cambiar. Todo es posible que cambie. No importa que esté operando en esa región tuya, en ese territorio, en esa zona que estés viviendo, donde estés pastoreando. Media vez esté el Espíritu Santo, va a haber un cambio. Diga conmigo, va a haber un cambio. Porque dice que estaba atada, Samaria estaba atada a muchos brujos. Y un brujo famoso era Simón. Un brujo que quería comprar la unción del Espíritu Santo. Y dice la Biblia en el verso 8:4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, oiga, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. La gente unánime, oiga cómo fue el mover. La gente unánime escuchaba atentamente, diga conmigo, atentamente, las cosas que decía Felipe, oyendo, ¿y qué? Y viendo, oiga, con demostración, oiga, y viendo las señales que hacía. Verso 7: pues de muchos que tenían espíritus impuros salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos, cojos, eran sanados. Y eso va a pasar aquí, eso va a pasar en tu casa, eso va a pasar en tu nación, eso va a pasar en tu colonia, en tu barrio, caserío, aldea, donde tú estés ubicado. Media vez le permitas al Espíritu Santo que intervenga esa tierra, va a suceder, va a suceder. Dice que así había gran gozo en aquella ciudad. Oiga, pero mire quién provocó eso: el Espíritu Santo. Había unidad, había gozo, había liberación, había sanidad. Dígame si no es un avivamiento. Dígame si no fue por intervención del hombre. Mira, tú y yo no podemos operar, tú y yo no podemos hacer nada sin la intervención del Espíritu Santo. Tus dones, talentos, ministerio no pueden operar, no pueden hacer lo sobrenatural si tú no estás acompañado del gran amigo Espíritu Santo. Pero había un hombre llamado Simón que antes, ¿cómo dice? Antes, o sea que ya no lo hacía. ¿Quién lo cambió? ¿Quién va a cambiar el brujo que tienes ahí de vecino? ¿Ah? ¿Quién lo cambió? Dice que antes ya no era brujo, ya no practicaba la brujería, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado, oiga, a la gente de Samaria. Dice en Samaria estaba atada. Ahora, para que Dios pueda liberar a un pueblo, una nación, una región, una colonia, lo que sea, va a necesitar a un hombre de Dios, a una mujer de Dios. Entonces tu propósito, ¿cuál es tu propósito? Tu propósito es que tú seas usado y usada por el poder del Espíritu Santo para liberar en esa región donde estás, en ese país donde estás, en esa colonia, en esa casa de paz donde tú estés. Antes el mundo no te tomaba en cuenta, el reino de Dios te está tomando en cuenta. Felipe suplió toda necesidad en el pueblo de Samaria. Tú estás para suplir toda necesidad del pueblo de Dios que te puso a cargo. Tú puedes suplir toda necesidad, tú lo puedes hacer. Si Felipe lo hizo, el mismo espíritu que estuvo en Felipe está hoy aquí con nosotros, está hoy aquí contigo, está hoy aquí en tu nación, en tu país. Es el mismo espíritu, no ha cambiado.
El mundo cambia, pero el reino de Dios sigue siendo el mismo. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Entonces Felipe, oiga, se dejó usar por el poder del Espíritu Santo para poder suplir toda necesidad con la intervención del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que dejarnos usar por el Espíritu Santo. Dice que había gran gozo en aquella ciudad. Mire, había gran gozo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. No, la intervención del Espíritu Santo no la tenemos por dinero. Y Felipe hizo dos cosas muy poderosas. Felipe se dejó llenar del Espíritu Santo. Pero para llenarse del Espíritu Santo, dice que Felipe oraba. Por medio de la oración es que tú vas a tener comunión con el Señor. Y Él te va a dar a ti la unción del Espíritu Santo. Dice que la oración, dice que por medio de la oración, diga conmigo, la oración. Mire, todos tenemos tiempo para todo, pero menos para orar. Hoy vengo a decirte que si tú no haces tiempo para orar, no vas a tener tiempo de ver las maravillas de Dios. Porque se necesita la oración. Entonces dice que Felipe oraba por la gente para que recibieran el Espíritu Santo. Y fue transicionado a evangelista. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Llegó a Samaria y dice la Biblia que hacía grandes milagros. Samaria estaba bajo cautiverio. Samaria estaba bajo el control de Simón, el brujo y el hechicero. Dice la Biblia que ese era un mago, era un brujo. Y cuando vio el poder que había en Felipe, dice la Biblia que le quiso pagar para tener lo que Felipe tenía. Satanás gobernaba, apóstol, este sector hasta que llegaron ustedes. Se fue y se va a ir, y se va a ir. Por eso cuando Dios te pone en un lugar, el diablo tiene que irse. Cuando Dios pone a un ungido de Dios, las tinieblas tienen que huir. Y solo has hecho el Espíritu Santo. No lo hacemos nosotros. No lo haces tú. Lo hace el Espíritu Santo. Diga conmigo, lo hace el Espíritu Santo. Entonces, igual pasaba en Samaria. Satanás gobernaba Samaria hasta que llegó Felipe. Diga conmigo, hasta que llegó Felipe. Cuando Felipe llegó predicando el evangelio con señales y prodigios, mire, estremeció Samaria, estremeció a los brujos, a los hechiceros, y los puso de rodillas. Mire qué tremendo. Entonces el mismo brujo, mire, Simón, el mismo brujo, tuvo que reconocer que el Dios que estaba en Felipe, que estaba encima de Felipe con el poder del Espíritu Santo, él lo reconoció. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Entonces cuando miramos a la primera Samaria, controlada por las tinieblas, porque no había un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, no había, sino que habían brujos, habían hombres con el poder del diablo tomando posesión de esta tierra. Pero lo precioso es cuando llega Felipe. Cuando llega Felipe con una palabra con denuedo, con una palabra de vida, una palabra de restauración, una palabra de sanidad, una palabra de esperanza, una palabra de poder. Dice la Biblia que hasta Simón el brujo se puso de rodillas, como se puso el ídolo de los filisteos cuando llevaron el arca del pacto. Cuando fueron a ver, dice que el mismo ídolo que tenían los filisteos estaba postrado delante del arca del pacto. Qué poderoso. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que predicar con demostración, con testimonio. Y esa es la clave para que el Espíritu Santo pueda intervenir y pueda convencer a la gente, aún más la gente de duro corazón, aún la gente que tiene pecado en su corazón. Así como lo hizo con Simón. Si lo hizo con Simón, ese gran brujo, porque era un brujo que tenía poder de parte del diablo, no lo va a hacer con otra persona. El mismo Jesucristo esperó que el Espíritu Santo estuviera sobre él para poder operar. Mire qué poderoso.
Quiere decir que nosotros no somos funcionales sin el poder del Espíritu Santo. Nosotros no somos completos sin el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos expandirnos sin el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos operar sin el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos crecer sin el poder del Espíritu Santo. Por obediencia, tú recibes la llenura, pero no recibes el poder, porque el poder no es gratis, hay que pagar el precio. Y yo sé que ellos han pagado el precio. Ellos han pagado el precio. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo está hoy sobre ellos. Tú no puedes querer la unción de tu pastor si no has pagado el precio. Tú no puedes querer el poder, la unción de tu líder si no has pagado el precio. Jesús tuvo que pagar el precio aquí. Mire qué poderoso. Lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. ¿A qué? A que el Espíritu Santo estuviera sobre él. Entonces no es lo mismo que el Espíritu Santo esté adentro que esté sobre. Porque hasta cuando estuvo sobre Jesús, Jesús pudo operar. Miren lo que sigue diciendo. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme sobre su costumbre y se levantó a leer. Y le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, dice que halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor ya no está dentro de mí, sino sobre mí. ¿Se da cuenta cómo es que se produce un avivamiento? Cuando el Espíritu Santo está sobre la iglesia, sobre el apóstol, sobre el predicador, sobre el evangelista, sobre el profeta, sobre el maestro, sobre el líder de casa de paz, sobre el asistente o sublíder. Ahí donde opera, ahí comienza el avivamiento. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. Pero cuando Jesús fue al desierto, iba lleno del Espíritu Santo. Pero para que él pudiera operar en el poder del Espíritu Santo y avivar la región, la tierra donde él iba a caminar, era necesario que él pagara el precio. Es necesario que tú pagues el precio. Si quieres la unción del Espíritu Santo, si quieres el poder sobrenatural de Dios, debemos de pagar y entender y aceptar que debemos de pagar un precio. Debemos de hacerlo. Porque el Espíritu Santo no se va a mover gratis. Él se va a mover cuando tú pagues el precio a su nombre. Cuando el hombre, mire, esto, Segunda de Reyes, vaya Segunda de Reyes. Mire, créame, yo nunca había leído este versículo. Nunca lo había leído. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 14-18. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 14 al 18. El reinado de Joram de Israel. Ellos querían saber si Dios estaba con ellos o no estaba con ellos. Ellos querían saber si iban a la guerra o no iban a la guerra. Ellos querían saber si al ir a la guerra iban a ganar o iban a perder. Pero miren lo que hicieron. Dijo uno: llamemos a un profeta. Oiga eso, ¿ves? Busquemos, ¿y a qué profeta vamos a buscar? A Eliseo. No cualquier profeta, porque hoy todos son profetas. ¿Sabe qué le digo a mi esposa? Si yo tengo el ministerio profético, yo soy profeta cuando Dios ponga una palabra en mi boca. Porque hay gente que anda tirando palabra y palabra y palabra y no se cumple. Y la Biblia dice que no se cumple, no salió de la boca de Dios. Y entonces dice que llamaron a Eliseo. Dice: Eliseo dijo:
vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Para estar en la presencia de Dios, no solo hay que estar de rodillas. Porque la gente cree eso, que solo en su cuarto está la presencia de Dios con él. Dice ahí que la presencia de Dios andaba con Eliseo caminando por toda la ciudad. No tuvo necesidad Felipe de estar orando para decir que la presencia de Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración de todos los días, todas las madrugadas. Él sabía cuándo estaba la presencia de Dios en él. Mire, y lo que me gusta de este hombre es esto: este hombre le guarda un respeto a Dios y a su ministerio, porque mire lo que hace. Mire lo que hace. A mí me impacta este versículo, y desde que yo lo leí, yo lo pongo por obra. Mire lo que dice: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no sintiera respeto por Josafat, rey de Judá, no te miraba a ti ni te viera. Verso 15: pero ahora tráeme un tañedor, dice una versión. Otra versión dice tráeme un adorador. Otro dice tráeme un músico ungido, orado, ayunado. Porque de mi boca no saldrá una palabra de Dios si no hay adoración, si no hay alabanza, si no hay alguien que me dé cántico nuevo. Pero hay gente que se pone a hacer cosas y no adora. Pasa todo el servicio sentado, con las manos en las bolsas, dijo el apóstol. O como que seguridad. Pero cuando está en el estadio, hasta bandera lleva. Y aquí no trae ni pañuelo. Dice Eliseo: oiga, consígame un músico. Yo no voy a abrir mi boca si no está aquí la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se atrae con alabanza. La presencia de Dios se trae con adoración. Yo no sé cuántos trajeron deseos de cantar, deseos de adorar. Yo no sé cuántos trajeron deseo de avivar el fuego. Yo no sé cuántos vinieron hoy a querer ser llenos del poder del Espíritu Santo. Yo quiero que pase el grupo de alabanza. Hoy usted va a salir hoy como un tañedor, como un adorador en esta mañana. Pero ahora tráeme un músico. Mientras el músico tocaba, la mano de Jehová pasó sobre Eliseo. Vas a decir lo que yo diga, no vas a decir lo que ellos quieren escuchar, Eliseo. Porque hay gente que quiere que el profeta hable lo que ellos quieren. Mientras el músico tocaba, mientras la batería tocaba, mientras el teclado sonaba, dice que la presencia de Dios comenzó a caer. Comenzó a caer. Ay. Yo no sé quién lo siente. Oiga, mientras el músico tocaba. Pero no músico ese del mundo, ¿verdad? No, un adorador. Tocaba. La mano de Jehová se puso sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová. Yo no sé si usted, pero yo no aguanto. Yo no aguanto la presencia de Dios en este mundo. ¿Sabe por qué? Yo soy un leño quemado, rescatado del fuego. Muchos no le han puesto atención o se han olvidado qué clase de vida llevaban antes. Y ahora la vida que tú llevas
Tal vez no será la mejor, pero no es la misma. Yo sé que Dios ha hecho algo en ti. Yo sé que Dios ha avivado el fuego en ti. Yo sé que Dios ha empezado un avivamiento en ti. Pero sabes una cosa, Dios quiere un mejor avivamiento de ti. Y solo lo vamos a poder lograr orando y cantando. Yo concluyo aquí, porque lo que yo he leído hoy me convence, apóstol, que es la oración y la adoración. Esas dos cosas mezcladas, apóstol, vamos a poder funcionar en nuestros dones y talentos. Vamos a hacer que el mal se arrodille delante de Dios. Vamos a hacer que todo nuestro territorio, todo lo que pise la planta de nuestros pies, va a ser tomado por posesión. Pero Dios quiere hombres de oración. Dios quiere adoradores. Y en esta mañana yo quiero que des tu mejor adoración, porque vamos a entrar en un mover de adoración, pero una adoración profética, donde tú vas a hablar palabra de vida, palabra de bendición para ti y para esta casa y para tus padres y para tu familia.